Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés. Hoy vamos a estudiar un texto como base del capítulo 7 para resumir lo que hemos aprendido en el libro de Eclesiastés. Nosotros terminamos el domingo pasado la exposición detallada del libro de Eclesiastés, texto por texto, pero vamos a tomarnos unos 2 o 3 domingos para hacer unas conclusiones generales, para que logremos como resumir o sintetizar todo lo que aprendimos y para que no nos quede ningún cabo suelto. Recuerden que normalmente cuando se presenta una prédica se hace una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando se hace un libro se hace un prólogo, un desarrollo y un epílogo. Nosotros estamos en la parte del epílogo, que es el cierre, donde concluimos y sintetizamos y resumimos todo lo que aprendimos. Eso es una ayuda didáctica para todos, porque fácilmente ya se nos olvidó lo que aprendimos de Eclesiastés. Fácilmente, si yo les preguntara uno por uno, quizás alguien diría, ya no me acuerdo. ¿Sí? Sé que fue interesante, pero no recuerdo qué fue lo que aprendí. A veces cuando termina el culto le pregunto a mis hijos, ¿cómo fue el culto? ¿Cómo les pareció la prédica? Y dicen, ya no me acuerdo de qué fue. ¿Sí? Nos suele pasar, a mí también. Y ahora estoy que se me olvida más rápido las cosas. Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 y 12, no lo vamos a exponer, es una base, es un apoyo para poder desarrollar el tema de esta mañana. Dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Este texto ya lo desarrollamos cuando pasamos por el capítulo 7, pero lo que vamos a desarrollar en esta mañana es una de las áreas del conocimiento que el rey Salomón nos enseñó y en la cual nos aportó grandes enseñanzas que no la debemos pasar por alto, y es el tema de la ciencia. Salomón e Isaías, pero de manera especial Salomón, es posiblemente uno de los primeros hombres en la Biblia que habla sobre ciencia, posiblemente porque en la época de él ya se había desarrollado muchos aspectos de la ciencia, de varios tipos de ciencia, no solamente de ciencia médica, sino también de ciencia del universo, del conocimiento del cosmos y de ciencia de la vida. Salomón va a abordar varios elementos de la ciencia, y yo quiero que retomemos en esta mañana un poco esos elementos para que los podamos poner en consideración, por dos razones. Primero, porque normalmente a lo largo de la historia de la iglesia parece ser que ha habido una separación entre la ciencia y la religión. Son muchos los cristianos que dicen que la ciencia no, cero ciencia, ¿sí? Rechazan la ciencia, dicen que la medicina no es buena, que la psicología no es buena, que la cosmología no es buena, que las ciencias y las diversas áreas del conocimiento están como vetados para el cristiano. Incluso hubo una época en que se decía que los cristianos ni siquiera debieran ir al colegio, ni debieran ir a la universidad, y mucho menos enrutarse en áreas de conocimiento profundo como ciencia, investigación, porque eso le hacía daño al hombre. Y tomaban como base un texto que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, entre menos ciencia usted sepa, más se consagra a Dios. Era la premisa que decían algunos, que incluso todavía hay en algunos grupos cristianos evangélicos que enfocan su enseñanza hacia ese sentido. No estudie, mejor lea la Biblia. Claro que hay que leer la Biblia, pero también debemos estudiar, debemos averiguar, debemos investigar, y debiéramos también ser doctos en diversos tipos de conocimiento y de ciencia. Esa es una. La otra razón es porque también hay un grupo de personas que están demasiado enfocados en la ciencia, que juzgan todas las verdades bíblicas a la luz de la ciencia. Es decir, si la ciencia lo dice, la Biblia tiene verdad. Si la ciencia lo comprueba, entonces lo que la Biblia dice es cierto. Y la ciencia no es un fin, la ciencia es un medio. Entonces, para ese grupo de cristianos que están demasiado interesados en la ciencia, que la abrazan y la reciben y la ven como válida, pero que dicen que la ciencia valida la escritura, también es importante esta conclusión, porque la ciencia no valida la escritura,
La Escritura se valida a sí misma. Ella es juez de sí misma. Ella se interpreta a sí misma. No necesitamos ninguna investigación, ni ningún descubrimiento, ni ninguna teoría para que la Biblia se valide. La Biblia es autosuficiente en sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Ni niega la ciencia, ni depende de la ciencia. Esas dos cosas queremos revisar en esta mañana. No es que la Biblia contradiga la ciencia, porque la Biblia es fuente de conocimiento. De hecho, la Biblia es la mayor de todas las ciencias, porque la Biblia nos aporta una ciencia profunda sobre Dios, sobre la vida y sobre el hombre, de tal manera que el conocimiento de las Escrituras es la mayor de las ciencias, así lo han llamado algunos historiadores y algunos teólogos, que la teología es la madre o la mamá de todas las ciencias, porque nos permite conocer a Dios, conocer su voluntad y conocer sus designios. Entonces, ni negamos la ciencia, ni dependemos de la ciencia. ¿Me hago entender? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Como iglesia, que creemos en la suficiencia de las Escrituras y que nos interesa un buen conocimiento de ella, no estamos en contra de la ciencia. No vetamos a los que estudien ciencia, a los que investiguen, a los que quieran hacer estudios profundos en algún área de conocimiento. La iglesia no les prohíbe. No les decimos, si estudias eso, te sacamos de la iglesia. Mal haríamos, porque lo que tenemos que decir es, ojalá todos fueran científicos, ojalá fueran todos buenos teóricos y tuvieran gran conocimiento, porque eso nos daría un mayor nivel también de comprensión de todas las verdades bíblicas. Pero no estamos diciendo, si alguien estudia ciencia, entonces explíquenos la Biblia a la luz de la ciencia que usted estudió, porque la Biblia se explica por sí misma. Eso es lo que nos va a decir el texto. Y por eso el tema de esta mañana es, tome conciencia, pero no lo vamos a plantear como una afirmación, sino como una pregunta. Nosotros llevamos ya 2 años estudiando el libro de Eclesiastés. Y hemos hecho aplicaciones y enseñanzas específicas sobre el tema de Eclesiastés. Hemos abordado diversos temas del conocimiento. La pregunta es, ¿usted ya tomó conciencia sobre lo que dice el Eclesiastés? Y eso, yo quiero que ustedes se planteen esa pregunta. Y si están tomando apuntes, registren el título de la prédica a título personal. ¿Tomé conciencia? Yo, Ismael, tomé conciencia durante este estudio de mis deberes, de mis obligaciones, de lo que Dios me está enseñando en Eclesiastés. ¿Tomé conciencia? Es decir, fui informado de amplio conocimiento y tomé ese conocimiento con conciencia de mis deberes, obligaciones y limitaciones, o simplemente tuve unas enseñanzas que me llamaron la atención, que me ilustraron en algunos temas, pero ya las pasé por alto y ya las ignoré. Recuerden que esa es una de las luchas que tenemos los seres humanos, porque nosotros, lo que llaman hoy los pedagogos, nos dispersamos con facilidad, perdemos la atención. De hecho, hay un diagnóstico hoy que se llama déficit de atención, que según los profesores o la escuela, gran parte del estudiantado padece déficit de atención. Es decir, que no logramos prestar atención, no logramos concentrarnos y no logramos sacarle provecho a una enseñanza. Pero es interesante porque esos niños que tienen déficit de atención en el aula, no tienen déficit de atención para ver películas. El que tiene déficit de atención para estar atento en el culto, no tiene déficit de atención para ver partidos de fútbol o para jugar en las maquinitas o en las aplicaciones. Ese que no se concentra 1 hora, puede durar 4 y 6 horas en una maquinita jugando. Es decir, ¿existe déficit de atención o existe desinterés por temas? Eso también es ciencia, ¿cierto? Eso es ciencia. No es que tengamos déficit de atención, es que hay temas que no nos interesan. Y cuando yo vengo a la iglesia y no presto atención, lo que estoy diciendo es la palabra de Dios no me interesa. Pero si fuera una película, una serie, un juego, una diversión, una actividad que a mí me agrada, pudiera estar horas y horas concentrado y sacarle gran provecho. ¿Tomé conciencia? ¿Se están preguntando eso? 94 prédicas de Eclesiastés. ¿Tomé conciencia?
de mis deberes y de lo que Dios me ordena durante todo este tiempo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nosotros los reformados y nuestra iglesia que recibe y abraza esa doctrina, predica la sola escritura, no estamos diciendo que solo está permitido leer la Biblia. Por supuesto nos guiamos por la Biblia, es la base de fe y conducta, pero no es que solo estemos restringidos a leer la Biblia, podemos leer cualquier tipo de literatura. De hecho, Pablo dice: escudriñadlo todo y retened lo bueno. Podemos leer cualquier otro tipo de literatura, pero si se trata de fe y conducta, ¿cuál es la única norma? La escritura. Yo no puedo decir, pues en fe y conducta voy a aplicar la lectura de un novel o de un bestseller que conseguí y que me gusta. No, fe y conducta, única y exclusivamente la palabra de Dios, pero podemos leer otros libros. El tema de hoy tiene que ver con la conciencia, y noten bien que cuando ustedes registran ese término es un término compuesto, conciencia, y tiene implícito el término ciencia, que el que primero lo acuñó en la escritura fue Salomón. Salomón trató por lo menos en 6 o 7 textos el tema de la ciencia y lo aborda con libertad y con conocimiento. Primero porque Salomón fue un gran teórico, un gran investigador, y lo hemos dicho aquí, fue un gran científico. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice la escritura, lo dicen los descubrimientos que Salomón hizo, los aportes que hizo, y lo dice también la historia. Dice la Biblia que venían de todos los lugares del mundo conocido a visitar a Salomón. ¿Y recuerdan para qué lo venían a visitar? Para ver su grandeza, porque era un hombre rico, y para tener acceso a su conocimiento. Es decir, venían a hacer excursiones de conocimiento, porque en la antigüedad, posiblemente un poco más que ahora, era muy apreciado el conocimiento. Recuerden que en la antigüedad fue que surgieron movimientos como los epicúreos y los estoicos, que eran movimientos dedicados a la contemplación y al estudio profundo de las escrituras, y en el periodo antes de la venida de Cristo surgieron los griegos, que los griegos fueron los grandes filósofos y científicos antiguos que aportaron grandes teorías. Entonces, posiblemente era más valioso en la antigüedad el conocimiento que el entretenimiento. Hoy en día es más valioso el entretenimiento que el conocimiento. El rey Salomón fue un gran científico y él nos dice: buena es la ciencia. Es decir, emite un juicio de valor el rey Salomón, que nos habla del temor a Dios. Si Salomón fuera sectario, nos hubiera dicho: tema a Dios y ojo con la ciencia. ¿Sí me hago entender? Si hubiese sido un predicador sectario como muchos que hay, si hubiera sido un predicador excesivamente extremista o conservador, hubiera dicho: teman a Dios y guarden sus mandamientos, pero nada que ver con la ciencia. Pero resulta que Salomón va a decir lo contrario: buena es la ciencia. Es decir, emite un juicio de valor público y lo registra en el texto diciendo: la ciencia es buena, la ciencia es útil, la ciencia es necesaria. Necesitamos la ciencia. Gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por los científicos, gracias a Dios por los aportes que la ciencia nos ha hecho en todas las áreas del conocimiento. Nos ha mejorado la vida. De hecho, hoy en día en nuestro país se habla de mayores promedios de vida gracias a la ciencia. Tenemos mayores condiciones de bienestar gracias a la ciencia. Tenemos mejores sistemas de producción gracias a la ciencia. Tenemos mejores sistemas de seguridad gracias a la ciencia. Es decir, la ciencia es buena, nos ha servido. Tenemos medicina al alcance, se pueden hacer muchos tratamientos que en la antigüedad no se podían hacer. Recuerden que en la antigüedad las personas se podían morir de una gripa o de una virosis cualquiera, se morían, y habían pandemias virales donde diezmaban poblaciones enteras porque no había antídotos. Gracias a Dios tenemos la ciencia. Pero noten lo siguiente, lo que va a decir el rey Salomón: buena es la ciencia con herencia. Y ese complemento a la oración, al juicio de valor que emite Salomón, es muy importante y es lo que tenemos que entender.
La ciencia no es ni buena, no es mala, perdón, la ciencia es buena, pero no es buena por sí misma. La ciencia es buena si nos produce o nos lleva o nos aporta un resultado. Y recuerden que lo dijimos en la introducción, la ciencia es buena como medio, más no como fin. Porque ¿cuál es el fin de la ciencia? ¿O cuál debiera ser el fin de la ciencia? La gloria de Dios. Si usted estudia y es un gran teórico, un gran científico, un gran profesional, ¿para qué debe usar esa profesión o ese conocimiento? Para la gloria de Dios. Y si usted en su trabajo sirve a otros, ese servicio, ¿a quién debe engrandecer? A Dios. Si usted aporta buenos resultados y conocimientos para mejorar la vida, el bienestar y muchas condiciones de vida en la sociedad, eso debe honrar a Dios. Entonces, ¿cuál es la herencia de la ciencia? La gloria de Dios. Es decir, que la ciencia como medio nos conduzca al fin, y el fin es que le demos gloria a Dios. ¿Sí me hago entender? Si usted va al médico y el médico le da un buen tratamiento, usted como cristiano temeroso de Dios, usted no debe decir, gracias a Dios el médico me salvó la vida. ¿Usted qué debe decir? Gracias a Dios por ese médico que Dios usó para darme un buen tratamiento o para formularme una buena medicina. Porque no le damos la gloria al médico ni a la medicina, sino la gloria a Dios que le dio el conocimiento para que Él nos pueda dar una buena fórmula, una buena receta. Dentro de todos los aportes que Salomón hizo de ciencia, vamos a mencionar algunos de los que están registrados en la Escritura. Un aporte que él hizo a la ciencia fue con relación al tema del tiempo. El primer escritor en la Biblia que trabaja el tema del tiempo como variable de investigación fue Salomón. Salomón parece que se detuvo a observar el tiempo, y lo dice en los libros. Dice, me paré a observar el tiempo, me senté a observar el tiempo, y ahí hizo todo un análisis investigativo y nos aporta el conocimiento. Y dentro de los aportes que él hizo del tiempo, dijo, hay tiempo para todo. ¿Recuerda? Esa fue una conclusión. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo para todo lo que querramos hacer debajo del sol. Eso es parte de las conclusiones en el análisis investigativo de la variable del tiempo. Otra de las cosas que dijo Salomón fue que el tiempo que tenemos todos aquí es limitado. Eso no lo había dicho antes de Salomón, sino David. Pero Salomón también lo dejó por escrito. Todos tenemos un tiempo limitado, pero todos tenemos tiempo. Y lo que Salomón dice y juzga es, no importa cuánto tiempo usted tenga. Recuerde que David dijo más o menos 70 u 80 años. Salomón no se arriesga a decir eso. Salomón lo que dice es, no importa cuánto tiempo tenga. Lo importante es que si usted existió, usted tuvo tiempo. Poco o mucho usted tuvo tiempo para hacer sus cosas. Puede dentro de ese tiempo trabajar, viajar, disfrutar, estudiar, pero no se olvide que dentro de todo el conjunto del tiempo que usted tiene para disfrutar, usted debe honrar a Dios. ¿Se acuerdan? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces ese concepto del tiempo es muy importante, porque hoy en día, aunque se valora el tiempo, poco entendemos que el tiempo es de Dios. Y Salomón nos va a decir, el tiempo es de Dios. Todos tenemos un tiempo limitado que Dios nos dio, y cuando ese tiempo limitado se concluya, tenemos que ir a rendir cuentas a Dios de lo que hicimos cuando estábamos acá durante el tiempo que Él nos dio. Hoy en día se piensa que el tiempo es como una cosa común y casi natural de la existencia, pero no reconocemos que el tiempo es un recurso que Dios nos proveyó. Entonces el rey Salomón nos va a decir eso, y eso es ciencia, porque dentro de ese límite de tiempo nos dice, haga lo que le corresponde hacer, cumpla sus actividades, trabaje y haga sus proyectos, pero no olvide que el tiempo tiene un término, y ese término se cumple. Y si usted no hizo lo que debía hacer durante ese término, ya no hay nada más que hacer. Y eso es ciencia, ciencia común, ciencia de la vida, pero ciencia también de las condiciones que rigen la vida.
Recuerden que otro aporte que hizo el rey Salomón, muy importante a nivel científico, tiene que ver con el tema del viento. ¿Recuerdan? En el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: el viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieren, allí vuelven para correr de nuevo. Ese es otro aporte científico que ningún escritor de la Biblia lo hizo, solamente Salomón. Y luego Jesús lo retomó en Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: el viento sopla donde quiere y no oyes su sonido, y no sabes de dónde viene ni para dónde va? Jesús tomó esta base de la información también de la ciencia, que Salomón la dejó por escrito, y dijo: hay un fenómeno en el mundo y en el universo que se llama viento. Y ese viento también tiene un orden y tiene un propósito y tiene un diseño y tiene quien le dé órdenes, y el viento cumple las órdenes de quien le ordena. Eso es ciencia. ¿Qué otro científico en la vida, en estos 6.000 años de historia de la humanidad, nos ha dicho que el viento tiene un dueño? ¿Quién lo ha dicho? Que el viento tiene un jefe, que el viento cumple órdenes y que el viento no está desordenado, sino que el viento tiene un orden, y que los giros, los movimientos, las velocidades, las temperaturas del viento están controladas y reguladas. ¿Alguien más lo ha dicho distinto a Salomón? Solo Dios, a través de Salomón. ¿Debiera Salomón haberse ganado el Nobel en física o no? Porque esto es física pura. Debiera haberse ganado el premio Nobel de la física, porque Salomón aportó algo que ningún otro teórico ha podido explicar. Recuerden que basado en esa teoría que Salomón aportó de conocimiento, que es ley universal, otros científicos recientes han hablado de los agujeros negros y las corrientes de aire, pero ninguno hasta ahora ha dicho, a distinción de Salomón, que el viento lo creó Dios, que el viento obedece a Dios y que el viento está regido por el tiempo. Esa base del conocimiento nos la aportó el rey Salomón. Y es muy importante, porque eso también tiene que ver con lo que Salomón nos va a decir de la agricultura. Siendo que el viento existe y el tiempo existe, que son dos variables importantes, eso lo debe tener en cuenta el que va a trabajar, porque no debe ir a trabajar o no debe pensar en producir cuando el tiempo le es contrario o cuando el viento le es contrario. Y cuando uno va al campo y conoce un poco el tema de la ciencia de la siembra y la cosecha, uno se da cuenta que los campesinos son unos científicos del campo, que saben exactamente la época, incluso la hora. A veces le dicen, por ejemplo, esa planta no coja el fruto al mediodía porque se seca el fruto o el árbol. Hay que coger el fruto o en la mañana o en la tarde cuando el sol baja. O le dicen a uno, esa planta no hay que regarla en el sol cuando está al mediodía, sino hay que regarla o bien temprano o después de las 4 o 5 de la tarde, cuando la planta recibe mejor la hidratación, o si no se va a secar. Eso es ciencia. Y Salomón lo va a decir. Salomón lo va a decir. Un campesino se rige por el conocimiento que Dios le da a través de dos variables. Y esas dos variables vienen regidas por el tiempo, y el tiempo está regulado por el sol, la luna y las estrellas, especialmente el sol y la luna, y regido por los vientos. ¿Y los vientos que producen? Las estaciones. El invierno, el verano, el otoño y la primavera. ¿Eso no es ciencia, amados hermanos? Ahora, eso no ha servido para que Salomón nos dé enseñanza sobre cómo se debe producir. Si usted va a sembrar una semilla y usted quiere producir, debe guiarse por esas dos variables, porque si no se guía por esas dos variables, lo más probable es que usted pierda el tiempo y no va a cosechar. Por eso nosotros, cuando estamos en la ciudad, pues no nos debemos, o si vamos a sembrar o cultivar, tenemos que dejarnos guiar por los que saben, porque ellos nos orientan y nos dicen, mire, esta es la época, este es el momento, esta es la semilla, esta es la hora adecuada para hacer esta siembra o esta cosecha. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes,
ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces llevamos dos elementos de ciencia que Salomón aportó y que son supremamente valiosos y que están registrados en las Escrituras. El tiempo como elemento científico y regulador de la existencia, regido por el sol y la luna y que nos aporta conocimiento sobre siembra, cosecha y sobre la vida, y el viento, que nos ayuda a entender el tema de las temperaturas, los cambios climáticos, y que nos ayuda también a entender el tema de las estaciones, y que también regula o rige la vida y las cosechas y la producción. ¿Cómo les parece? ¿Fue un buen científico? Pero ¿saben qué otro elemento científico aportó Salomón? Un elemento científico que no ha sido muy estudiado, pero que es común a todos, y es el tema del envejecimiento. De cómo se nace y cómo se vive y cómo se muere. Todos esos estadios de la vida los aportó el rey Salomón en su libro. Él habla del nacimiento, recuerden que él habla de la estadía en la matriz, de cómo se gesta la vida en el vientre de la madre, de cómo nacemos, cómo vemos la luz, de los retos que enfrentamos en la vida, y dedica el último capítulo a hablar sobre el envejecimiento. Y no habla de envejecimiento prematuro, no habla de envejecimiento precoz o envejecimiento producto de contaminación o malos hábitos, habla del envejecimiento como diseño. Porque recuerden que la mayoría de los que hablan hoy en día de envejecimiento hablan de causales del envejecimiento, ¿cierto? Entonces la contaminación, el sufrimiento, el dolor, los malos ambientes, la exposición al sol, los malos hábitos de vida, la mala genética, es decir, hablan de causales del envejecimiento. Pero el rey Salomón no habla de eso. El rey Salomón habla de la realidad por diseño del envejecimiento. Es decir, no le atribuye al envejecimiento una causa externa, sino que atribuye al envejecimiento diseño divino. ¿Eso quién lo ha dicho en la ciencia humana? ¿Algún científico conocen que haya hecho esa teoría y le haya ganado algún premio? Todos dicen uno se envejece porque come mal, porque tiene mala genética, porque está expuesto a contaminación, a químicos, a sol, bueno, muchas cosas, pero no ha habido nadie en la historia de la humanidad que se atreva a elaborar un documento diciendo todos envejecemos por diseño. Y el envejecimiento está regulado por Dios, Dios lo permite, Dios lo diseñó, Dios lo ejecuta en la vida del hombre, de tal manera que nadie puede escapar. Aun si viviéramos en una burbuja con todas las condiciones favorables, nos vamos a envejecer. Aun si viviéramos con todas las condiciones de alimentación y de ambiente para poder afrontar la vida, de la misma manera nos vamos a envejecer y vamos a morir. Entonces, el tiempo, ¿qué dice Salomón? Es de Dios, y Dios lo dio limitado para cada uno de nosotros. Pero ¿quién conoce el límite del tiempo? Dios. ¿Quién proveyó el tiempo? Dios. ¿Qué debe hacer el hombre con el tiempo? Aprovecharlo, y si no lo aprovecha tiene que rendir cuentas. Es decir, el tiempo es un activo, un recurso en la economía divina. ¿Qué dice más el rey Salomón sobre los vientos? Los vientos fueron creados por Dios, son ordenados y son obedientes. Y los vientos hacen parte de todo el diseño que rodea la creación, porque recuerde que absolutamente toda la creación y los sistemas y las galaxias necesitan oxígeno. Y el oxígeno hace parte de lo que Salomón describe los vientos. ¿Sí? Los vientos y las corrientes y los cambios de temperatura y los gases que están en la creación. Entonces, segundo aporte de conocimiento científico avalado desde la perspectiva de Dios, que es el autor de la ciencia. Y el tercer elemento que aporta el rey Salomón es el envejecimiento y la vida. Pero también Salomón dice, todos vivimos gracias a Dios, todos envejecemos gracias a Dios, y todos morimos gracias a Dios. Y esa perspectiva de diseño también antropológico, genético, ontológico, nos revela la sabiduría de Dios. Nosotros dizque evitando envejecer, imagínense, evitando envejecer como queriendo detener el tiempo cuando es imposible y hace parte del diseño. O nosotros queriendo detener el tiempo
Uno por más que no sume años, los años se le notan. ¿Sí? Yo puedo llegar y decir, de aquí en adelante no sumo más años, pero me los van a notar todos y yo mismo los voy a notar. Entonces no podemos detener el tiempo, no podemos detener el viento, no podemos detener la vida y el envejecimiento, porque eso pertenece a Dios. Pudiéramos decir, haciendo un juicio sobre el aporte científico de Salomón, que Salomón fue un científico reformado, teocrático, ¿sí? Teísta, que honró en sus investigaciones a Dios y procuró en sus aportes de conocimiento darle la gloria a Dios. Es decir, Salomón no tuvo sombra de duda de que la ciencia y el conocimiento vienen de Dios. Y que aunque nosotros estemos regidos por esa conciencia y que pensemos que nos juegue en contra como el tiempo y el envejecimiento, pues que eso también es ciencia y que eso también lo regula Dios. Eso es muy importante, porque ahí lo que entendemos es que todo lo que nos pasa está guiado y determinado por nuestro Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la pregunta de hoy es: ¿tomé conciencia o no? ¿Tomaron conciencia ustedes de que la vida que ustedes tienen y las oportunidades que ustedes tienen son cortas, son limitadas, pero le pertenecen a Dios? ¿Tomaron conciencia que una vez pase ese límite de tiempo o esas oportunidades justas para hacer las cosas, tendremos que ir a dar cuentas a Dios? ¿Tomaron conciencia de eso? ¿Son conscientes hoy de que hay que aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades, aprovechar el conocimiento, los talentos, porque rápidamente nos quedamos sin ese tiempo para realizar esas tareas? ¿Tomaron conciencia? ¿Tomaron conciencia de que todo lo que nos rodea le pertenece a Dios y aunque el hombre no quiera reconocerlo, es de Dios y termina entregándose cuentas a Dios de todo? La ciencia no es enemiga de Dios, la economía no es enemiga de Dios, la política no es enemiga de Dios, todo es de Dios. Vivimos en el mundo de Dios, no vivimos en el mundo del diablo. Vivimos en el mundo de Dios, gobernado por Dios, donde hay maldad, por supuesto, donde hay injusticia, donde hay rebeldía, pero el mundo es de Dios. Lo gobierna Dios para su gloria y la ciencia que Dios da al hombre, aunque el hombre no lo reconozca, es de Dios. Y termina en Dios, porque de Él vino. El rey Salomón nos está diciendo también: tome conciencia. Si usted entiende esas tres variables, ¿recuerdan cuáles son las tres variables? El tiempo, el oxígeno, que es la vida, y el envejecimiento, o el diseño natural de la caducidad de nuestra existencia. Si usted entiende eso, usted tiene que correr a cumplir sus sueños. Porque dentro de ese límite de tiempo, solo en ese límite, en ese intervalo, podemos cumplir nuestros sueños. No hay tiempo después, no hay reencarnación, no hay retorno, no hay regresión, simplemente tenemos un tiempo limitado y lo dijo el rey al principio. Miremos aquí unos textos. Proverbios 9:11: porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Por mí se aumentarán tus días, es decir, si tú vives un poco más del promedio, pues dele gracias a Dios porque Dios le regaló esa vida. Pero aunque usted viva más del promedio, esos años de más no le van a servir para lograr los sueños que no hizo de joven. Pudiera que uno viva 90 años, como mi padre, pero después de los 80, ¿uno qué va a poder hacer para lograr sus sueños? ¿Será que ya uno puede hacer algo? Es bien difícil, ¿cierto? Es bien difícil que después de los 80 uno pueda ser productivo, uno pueda lograr metas académicas, metas económicas y metas sociales. Es muy difícil. Lo más normal es que si llegamos a los 80 y pasamos ese límite, esos años de más, pues sean simplemente para contemplar la belleza de la creación y para dar gracias a Dios, para sentarnos en una silla o en una hamaca o en un chinchorro, como dicen por ahí algunos, y descansar, porque ya no podemos hacer más.
O como dice la Escritura, para extender nuestras manos y que otro nos vista y nos lleve de un lugar a otro y nos traslade porque ya ni siquiera nos podemos mover. ¿O no es así? Mi padre ayer me estaba diciendo, yo ya estoy listo para irme, yo me quiero ir, estoy cansado. ¿Y quién no está cansado a esa edad con las enfermedades y el desgaste natural de la vida? Y el cansancio y todo lo que uno ha trabajado de joven. Pero lo que nos dice el rey Salomón es, si usted tiene sueños, tiene planes, tiene proyectos, está bien tenerlos, pero ejecútelos temprano, madrugue a trabajar, madrugue a ponerle paticas a sus sueños y póngalos a funcionar, porque después de cierta edad, los sueños serán bellas durmientes. ¿Sí? No se logrará nada, porque la etapa productiva pasa, porque la energía y la capacidad mental también decae, y porque nuestras fuerzas y nuestra energía ya no es la misma. ¿Sí? Yo le digo a mis hijos todos los días, me levanto cansado, imagínense, y no estoy tan viejito. Bueno, eso parece. ¿Qué tal más con más años? Entonces rápidamente viene eso. Entonces el rey Salomón también nos dice, la ciencia que yo les estoy aportando no es simplemente ciencia muerta, porque la ciencia toca sacarle provecho, entendiendo esas tres variables que el rey Salomón nos aportó. ¿Cómo le saco provecho a ellas? Entonces él dice, produzca, el tiempo es corto, aprovéchelo, la vida se pasa rápido, disfrútela, la vida es limitada, trabaje y ejecute todas sus tareas con dedicación, pero nunca olvide todo su trabajo y su dedicación y sus actividades, nunca olvide que de todo lo que usted haga tendrá que dar cuentas a Dios. Entonces miren que el rey Salomón nos pone velocidad. Era una época donde no había mucha velocidad como hoy en día, pero hoy en día que estamos toda la carrera, Salomón nos dice, corra, corra, porque usted, si está joven, rápido va a ser viejo, y si está niño, rápidamente va a ser joven y se le pasa el tiempo. Si tiene sueños de trabajar, de producir, de estudiar, de tener una familia, de tener unos hijos, manos a la obra, ejecute sus tareas, porque los sueños seguirán ahí en la mente y en la conciencia. El problema es que ya no se van a poder lograr. Y eso me parece muy importante, que un científico como Salomón, que también era un predicador, nos diga eso. El tiempo es limitado para producir. Y ustedes lo saben, amados hermanos, en una sociedad como la que tenemos nosotros, que llamamos una sociedad de consumo. Si yo presento una hoja de vida a esta hora en una empresa, ¿ustedes creen que fácilmente me llaman? ¿Que todos se pelean por mí? ¿Ustedes qué creen? Posiblemente, en el mejor de los casos, dicen, pues tiene una buena hoja de vida, posiblemente dicen, tiene buena experiencia, pero, ¿cuál es el pero? Queremos jóvenes recién desempacados de la universidad, queremos jóvenes con toda la disposición y con todo el tiempo libre. Y si yo además les digo en mi hoja de vida que yo quiero trabajar, pero que tengo 4 hijos pequeños y que estoy enfermo, ¿sí? Si soy honesto y les digo eso en la hoja de vida, ¿ustedes qué creen? Que me llaman más rápido porque dicen, no, pues claro, él necesita ese trabajo. Dicen, no, con mayor razón está descartado, no solo por edad, sino por enfermedad y porque va a repartir su tiempo entre el hogar y el trabajo. Y necesitamos gente con dedicación total. Las empresas hoy se la juegan por jóvenes que tengan disponibilidad total y plena. El rey Salomón nos dice, es la época de cumplir los sueños, no deje para mañana, no espere más. Si usted quiere escribir, si quiere viajar, si quiere formar un hogar, si quiere producir, si tiene un negocio, un proyecto, ejecútelo ahora, no espere más. Porque si usted espera 5 o 10 años, usted no sabe si lo va a poder ejecutar. ¿Eso no es ciencia también? Eso es ciencia y es un consejo práctico que nos ayuda muchísimo a entender esta realidad. Salmo 19:2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ese texto no lo hemos logrado entender mucho, pero lo que está diciendo es que los días se pasan rápidamente, viene la noche y el otro día y la otra noche, y cuando uno se está dando cuenta le están celebrando un nuevo cumpleaños. Y uno dice, me envejecí. ¿A qué horas?
Pero también lo que está diciendo es, a medida que pasan los días y las noches y los días y los meses, debemos tener más sabiduría. Y si usted tiene más sabiduría, usted sabe aprovechar mejor las oportunidades. Las oportunidades se deben aprovechar porque los 3 recursos que vimos hace un rato son de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta por el tiempo que nos dio, nos va a pedir cuenta por la vida que nos dio y nos va a pedir cuenta por las facultades o capacidades que nos dio. No es que eso es mío y yo lo aprovecho a mi manera, yo hago lo que quiera y no rindo cuentas. Ese es el punto de fundamento que nos da el rey Salomón. Haga lo que usted quiera, pero de todo hay que rendir cuentas. Y lo tercero que nos va a decir aquí el rey Salomón en este tema de tome conciencia es que hay unos efectos. Hay unos efectos, es decir, la ciencia nos aporta determinaciones y las determinaciones o las acciones nos aportan efectos o nos aportan resultados. Es decir, si usted se madruga a trabajar, va a ser más productivo y va a tener mayor facilidad de cubrir sus necesidades. Si usted sale tarde a trabajar, ¿qué riesgo hay? Que no pueda producir, que no logre el resultado que usted esperaba y que el tiempo que está jugando en contra no le permita lograr sus metas. Eso nos va a decir el rey Salomón. Hay unas ganancias y esas ganancias pueden ser o buenas o malas, porque si yo acumulo cosas malas, gano consecuencias y esas consecuencias terminan trayéndome destrucción. Eso lo vemos a diario en la vida, ¿sí? Hay jóvenes que no aprovechan su vida y cuando nos damos cuenta están viejos y están diciendo, me lamento no haber aprovechado. Hay personas que no aprovechan su salud y luego cuando están enfermos se hubiera aprovechado cuando tenía salud. Hay personas que van al colegio, a la universidad y no aprovechan y luego se lamentan. Y eso nos está diciendo el rey Salomón. Aproveche porque cuando llega viejo no va a poder aprovechar y posiblemente va a tener una vida de lamentos. Aproveche porque el tiempo está corriendo, el cronómetro está corriendo. Sí, esto es una maratón. Dios puso a correr el cronómetro desde el día de su fecundación. Y cuando usted nace, ya nace con 9 meses, imagínese. 9 meses que solo estuvo ahí chupando dedito. Pues ya tiene 9 meses de vida. Y luego siga sumando. Recuerden que los orientales cuentan el año de la gestación. Nosotros los occidentales no queremos sumar tan rápido, entonces preferimos no sumar ese año y sumamos desde el nacimiento. Pero los orientales suman los 9 meses del nacimiento. Es decir, cuando una persona nace, nace con 9 meses. ¿Cómo les parece? ¿Y qué ha hecho en 9 meses? Y rápidamente tiene 2 años, y 5, y 10, y 20, y 30, y mañana me celebran 52. ¿Y qué he hecho? Entonces uno dice, la vida se pasó, voló. ¿Y qué hicimos? ¿Qué ganancia tuvimos? El rey Salomón dice, disfrute la vida, pero disfrútela con sabiduría, con prudencia, con límites, sea sabio, sea sensato, porque sí hay que disfrutar la vida, todos debemos disfrutar, todos debemos tener deleite en la vida, pero sea sensato, ¿sí? Sea prudente, sea ecuánime, sea organizado, sea inteligente en cómo usted disfruta la vida. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Recuerden que uno de los temas de base que trabaja el rey Salomón, o como dijeran en investigación, un componente transversal es la sabiduría. Es decir, todas esas variables, todos esos hechos de vida se analizan a través de la sabiduría. Es decir, en todo sé sabio. Y este texto es muy importante porque también lo escribió el rey Salomón. Dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué lo traemos acá? Porque también hay que tomar conciencia de que tenemos que reaccionar bien. Si usted no reacciona bien, pues usted pierde oportunidades. Vayan ustedes mañana y griten al jefe, ¿qué va a pasar con su trabajo? Los echan. Puede que usted tenga la razón, puede que usted diga, es que así soy yo,
Puede que usted diga es que estaba ofuscado. Bueno, lo que sea, no le da derecho a juzgar o a regañar o gritar o maltratar a nadie y mucho menos a los que están encima suyo, porque usted va a perder. La blanda respuesta quita la ira, es decir, sea sensato, sea noble, sea piadoso, agache la cabeza, porque en la vida nos toca a todos agachar la cabeza. Incluso Jesús. ¿Recuerdan que muchas de las acusaciones que le hicieron a Jesús le incitaron a que él respondiera? Y lo hurgaban y le decían, ¿no dices nada? Habla, responde, ¿no tiene nada que decir? Con guardar silencio paga, ¿no? Y Jesús, ¿qué dice la Biblia en algunos casos? Enmudeció, calló y no le respondió nada. En otra oportunidad, Pilato, que era la autoridad, el gobernante, le dijo, usted ya lo dijo, tú lo has dicho. Respuestas cortas para preguntas largas. Respuestas a veces de silencio para mitigar el ofuscamiento o la ira de otros. Respuestas sensatas para quitar la aspereza. Eso también es sabiduría y eso también es una acción que en sabiduría y en ciencia debemos ejecutar para poder tener resultados en esta vida. Deuteronomio 16:22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Es decir, tener entendimiento, tener ciencia, tener conocimiento es bueno, nos puede salvar la vida. Pero ese conocimiento sin la sabiduría de Dios es necedad. Todo lo que yo sé, si no tengo el temor de Dios y el respeto a las cosas de Dios, es necedad. Y Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, conocimiento sí, pero con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Buena es la ciencia. Gracias a Dios vivimos en una era, en un momento, en una ciudad donde es muy fácil el acceso al conocimiento, donde nosotros podemos estudiar, donde nuestros hijos pueden estudiar, ir al colegio, ir a la universidad, donde tenemos acceso a mucho conocimiento con facilidad, gracias a Dios. Buena es la ciencia, pero la ciencia es buena si nos deja herencia. ¿Y cuál es la herencia de la ciencia para el cristiano? El temor a Dios. Si ese conocimiento me lleva a temer a Dios, me es bueno. Si ese conocimiento me lleva a blasfemar de Dios, me es malo. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Es decir, la ciencia es un medio y la sabiduría es el fin. Si esa ciencia me conduce a la sabiduría y me conduce a Dios, es buena porque me dejó herencia. Yo les pregunto, ¿al rey Salomón la ciencia le dejó herencia? Claro que sí, porque la Biblia habla de Salomón. Incluso Jesús mencionó a Salomón. Incluso Jesús tuvo en cuenta a Salomón para decir que Salomón había sido sabio y nos había aportado conocimiento. Y recuerden que Jesús mismo elogió a Salomón. ¿Recuerdan cuál fue los elogios que le dio a Salomón? Que vivió 1000 años antes de Cristo. Dios, Salomón fue tan sabio que no malgastó su dinero en cosas vanas y tuvo tanto conocimiento que ni siquiera se vistió como las cosas que Dios creó con su belleza y sencillez, y nos da ejemplo de Salomón. Entonces, amados hermanos, ¿ustedes tomaron conciencia o no? Recuerden que a veces uno dice a los hijos, sea consciente, hombre, sea consciente, es decir, tome conciencia, es decir, concientícese de lo que estamos diciendo, concientícese de lo que se está diciendo. No simplemente lo repita, sino concientícese. Entonces tenemos 3 cosas para concientizarnos. 3 aportes que el rey Salomón nos da. Tomemos conciencia que esos aportes vienen de Dios y terminan en Dios. Como Dios los creó, tenemos que rendir cuentas a Dios del uso bueno o malo que hicimos de ellos. Segundo aspecto en el que tenemos que tomar conciencia. Solo tenemos un tiempo limitado para lograr las metas en esta vida. Hay que tomar conciencia, ¿sí?
Hay personas que le dicen a uno, no, es que yo estoy pensando estudiar, pero pues no sé si todavía, estoy esperando un poco, y tienen 40 años. Ni siquiera está esperando. No, es que todavía no sé, es que yo estaba pensando como hacer un negocio, como quiero como producir algo para mis años de anciano, pues ya tengo 50, ¿no? Maestro, ya no hizo nada, ¿sí? Si usted va a emprender, emprenda ya. Si va a producir, produzca ya. Si va a poner algo, hágalo ya, pero con la guía y la sabiduría de Dios. Tome conciencia de eso. El juego, el tiempo, pensamos que nos juega en contra y no juega en contra porque el tiempo es de Dios. Juega a favor, solo que hay que aprovecharlo. Y el tercer aspecto en el cual hay que tomar conciencia es que hay unos efectos. La Biblia dice, lo dijo Eclesiastés, el rey Salomón, de manera muy sencilla, incluso muy castiza, muy ruda. Dios, si usted se suena la nariz muy duro, le sale sangre. Es decir, si usted obra mal, tiene consecuencias. Si usted obra de manera contraria al diseño o a lo correcto, usted tiene consecuencias. No es cierto que todo vale, no es cierto. Aunque pareciera que vivimos en una sociedad donde todo vale, no es cierto. Hay líneas éticas, hay principios éticos, hay normas absolutas y hay unos resultados al final. Si usted se suena muy duro la nariz, le sale sangre. Y si bate mucho la leche, hace mantequilla. ¿Quién lo dijo? El científico Salomón, dándonos una lección práctica. Si usted corre mucho, se cae. Si usted no mira por dónde camina, se tropieza. Si usted quiere hacer las cosas muy rápido, no las puede hacer. Si usted quiere hacer todo al tiempo, no es posible. Principios de sabiduría común que el rey Salomón nos da y nos dice, tome conciencia. Amados hermanos, el libro de Eclesiastés es un libro profundo en conocimiento. Y una de las riquezas del libro de Eclesiastés es que relaciona la ciencia o el conocimiento público o académico con la vida. Y eso es una relación estrecha muy importante. Y luego relaciona la vida con Dios. Es decir, él relaciona ciencia y conocimiento público con la vida nuestra y con Dios a quien hay que rendir cuentas. Esa relación es única en la Escritura, pero nos da una pauta. El conocimiento que adquirimos del colegio, de la universidad o de la ciencia es bueno, pero tiene que aplicarlo a su vida, si no, no le sirve. Y eso que usted aplica a su vida tiene que aplicarlo para vivir para Dios, o si no, tampoco le sirve. Porque ¿qué sentido tiene el conocimiento si usted no lo aplica? ¿Y qué sentido tiene si lo aplica, pero no vive para Dios? O sea, las tres relaciones son juntas. Ciencia, vida y temor a Dios van juntos y ese es el fin del discurso. ¿Tomaron conciencia? Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra, que es precisa y preciosa, es clara y directa. Y hoy nos llama tu palabra y tu espíritu a tomar conciencia, porque fácilmente tomamos informaciones, tomamos lecciones de vida, tomamos lecciones aisladas, pero no tomamos conciencia que hoy cuando salgamos de este auditorio ha pasado un día más de nuestra existencia limitada, que hoy mientras estamos aquí estamos disfrutando o experimentando un tiempo más de la existencia que tú nos diste y nos acercamos al límite, y que debemos tener conciencia del conocimiento que nos has dado, de las facultades que nos has dado, de la vida que nos has dado y de que tenemos que enfrentarnos para ir a rendir cuentas. Gracias por la ciencia, gracias por los científicos que nos han aportado conocimiento valioso, gracias por la tecnología que tenemos al acceso, la medicina, todos los aportes de la ciencia, la biología, la física, las grandes ciencias, las ciencias sociales. Muchas gracias por todas esas ciencias, porque nos son muy útiles y porque no te contradicen a ti, al menos que nosotros blasfememos contra ti. Pero recibiendo esa ciencia y aplicando esos principios, aprovechando la vida y mirándote a ti, vamos a tener un gran resultado, una gran ganancia. Gran ganancia es la sabiduría, más que la ciencia y el dinero. Ayúdanos, Señor, a sacar la mejor ganancia, porque la mínima ganancia es solo conocimiento, o solo dinero, o solo placer, pero la máxima ganancia
es la sabiduría y el contentamiento. Yo quiero la máxima ganancia y quiero para mis hermanos la máxima ganancia. Y la máxima ganancia es el sumo bien, que es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aunque no logres producir mucho, aunque no logres amasar mucho dinero, aunque no logres disfrutar mucho, si tú temes a Dios y guardas sus mandamientos, tienes la máxima ganancia en esta travesía y aseguras la garantía en el juicio final. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y te rogamos que nos lleves a tomar conciencia que nuestra vida no es nuestra, que las facultades que tenemos no son nuestras, que el conocimiento que hemos adquirido no es nuestro y que el tiempo que tenemos aquí no es nuestro. Todo es tuyo y de todo tendremos que rendir cuentas a ti. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia profunda, madura, sensata y a obrar en consecuencia. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.